como una de las grandes potencias del mundo en aquel momento, y finalmente venir del imperio alemán era realmente tener toda la investidura de venir con el poder dentro. Esto no lo decimos por mamertada, ni mucho menos, ni se trata de nada que se le parezca, sino más bien porque nos damos cuenta de que todo lo que va sucediendo con él y en torno a eso va siendo como una actitud de, usemos una palabra gentil, de extrema amabilidad con el extranjero, y es un síntoma que ha vivido, digamos, permanentemente apegado a nuestras conciencias. Siempre hemos vivido un tanto como a la espera de qué extranjero viene para inclinarnos a él. Perdónenme, no quiero sonar en ningún momento mamerto, ni chauvinista, ni nada que se le parezca, pero esto es sumamente interesante por una razón, porque Konrad Theodor Preuss llega, y cuando empieza a replicar esos esquemas en un municipio bastante marginal y distante de la Colombia de entonces, que es San Agustín, él llega obviamente con la investidura de un extranjero culto, de un extranjero ilustrado, que está obviamente, pues por supuesto, con toda la investidura también gubernamental que lo precede, y por supuesto cuando él llega allá con el propósito de hacerse a unas estatuas y a excavarlas, pues él hace uso de todas las redes que tiene. Él ha comprado, la correspondencia de él es muy clara, él se aprovisionó de una cantidad de cosas que pudiera canjear. Por ejemplo, él estudió a la gente de la región y sabía que a la gente de esa región le hacían mucha falta los machetes. Entonces el tipo se fue allá con un cargamento de 70 machetes para ir canjeando, porque en la mayoría de los casos lo que él hizo, él necesitaba mano de obra. Yo no sé si ustedes han visto esto. Vamos a ver algunas fotografías de las excavaciones que él hizo. Sí, aquí hay algunas imágenes. Todas las excavaciones obviamente pues fueron hechas de manera empírica. No, perdónenme que le doy la vuelta a esto. ¿Quién es el...? Disculpen el mal manejo del mal, yo soy PC. Pero aquí tenemos algunas fotografías. Todas las esculturas fueron sacadas de esa manera. En muchos casos eran esculturas muy pesadas, algunas solamente para hacer moldes y otras más pequeñas para ser transportadas. Él canjeó los servicios de muchos peones, de muchos señores de fincas y demás por ese tipo de bienes, y así fue consolidando una red. Sin embargo, contrario a lo que se piensa, por ejemplo, porque aquí hay una polémica interesante y quisiera que interviniéramos en esto, se dicen varias cosas. Por un lado, se argumenta que ese San Agustín al que llegó Konrad Theodor Preuss estaba utilizando la mayor parte de esas esculturas para hacer columnas y para sostener casas y para hacer fregaderos y para lavar la ropa y ese tipo de cosas. Y también se cuenta que hasta entonces no había habido ningún tipo de conciencia de parte de la comunidad de San Agustín con respecto a la importancia de ese patrimonio arqueológico. Yo quisiera preguntarles a mis compañeros, a mis contertulios, si es verdad que ese San Agustín de aquel entonces estaba tan desinteresado de su arqueología, y si de verdad Konrad Theodor Preuss es el primer personaje que llega a esa región con un interés científico. Primero, para contestar esa pregunta, hay que tomar en cuenta el libro que salió hace 2 años, escrito por un profesor de la Universidad Nacional que se llama Virgilio Becerra y sus estudiantes. Es un libro sumamente importante que no tenemos, es muy difícil de encontrar, etc. Pero cuando el ICANN decidió homenajear Konrad Preuss, y más que homenajearlos, decirnos que después de 5.000 años de misterio, él era la persona que nos había traído el principio del siglo de luz. Una persona como Virgilio Becerra, que sí conoce la historia y sí sabe de qué habla y que no es un político, le dio, digamos, él no diría esto, pero le dio una rabia intelectual tan fuerte que él produjo un libro así de grande sobre todos los estudios antes de Preuss. En el libro de Virgilio Becerra, el último capítulo es Preuss, para que nosotros podemos entender que él es uno más que vino después de muchos otros. Él no abrió ninguna puerta a nada, y él es una persona que es un eslabón en una cadena que nadie ha presentado una razón para la cual deberíamos destacarlo a él como la persona más especial en este estudio. De hecho, como mencionó Andrés, realmente en México había querido traer material para su museo, y le avisaron que en México eso no va a funcionar. México sí tiene un gobierno, México sí tiene orgullo en su patrimonio, México sí tiene leyes que funcionan. Entonces él volvió de México sin botín.
No es ninguna casualidad que decidió venir a Colombia. Seguro que las noticias le dijeron que todos esos elementos que existían en México no existían aquí en Alemania, que la gente no tenía mucho honor para su patrimonio, que los poderosos fueron fácilmente cambiables y que él iba a encontrar más bien apoyo en su intento de traer cosas para su museo, que leyendo su libro yo tomo como el propósito número 1 de su viaje, de traer materiales para su museo. Entonces, cuando él viene a San Agustín, lo que yo veo, y quiero correlar aquí mi historia, o sea, la historia que nosotros hemos vivido. En 2013, lo que nosotros vimos era que realmente los que no tienen interés en su patrimonio, los que los tratarían como sea, los romperían, los dañarían, los usarían, los mandarían aquí, los llevarían a Francia, etc., son los élites en Bogotá, no la gente de San Agustín. Lo que yo he visto en mi vida es que la gente en San Agustín tiene mucho interés en su patrimonio. Antes les duele en el corazón cuando está maltratado, como dice el señor en la entrevista. Y si hay un elemento en la sociedad que muestra una vista solo mercantil del patrimonio, no son los campesinos de San Agustín, son los doctores de Bogotá. Eso ha sido claro en mi tiempo aquí. Entonces, cuando yo proyecto esto, yo me imagino que era más o menos así en el tiempo de Preus. La gente en Bogotá muy poco interés tenía en esas piedras, muy poco amor tenían para esas piedras. Antes ellos fueron los que apoyaron a Conrad Preus. Cuando Conrad Preus llegó a San Agustín, ¿a dónde se queda él? Por supuesto, él se queda en la finca más rica que hay, con la persona de más tierras que hay, la persona más rica de la zona. Él es un alemán, él no va a quedarse con unos campesinos, él se queda con el rico. En esa casa, la casa de Sixto Ortiz, que se llama El Batán hoy en día, tenemos las fotos de las estatuas rotas y usadas como bases de columnas, como la gente todavía hace por allá, en vez de hacer no sé cómo se llama, una construcción debajo de la tierra de cemento para hacer la casa encima, usted monta tus columnas de su casa sobre unas piedras grandes. Bueno, los campesinos siempre han hecho eso, pero no era cualquier campesino, era el más rico de la zona, el que más tierras que tenía, que se le ocurrió romper las estatuas en dos y usarlas para base de sus estatuas. Y ahí es donde se queda Conrad Preus. Entonces, creo que cuando estamos hablando de Sixto Ortiz, estamos hablando de la parte de la sociedad que con gusto romperían las estatuas para hacer base de su casa. Yo dudo mucho y me gustaría que alguien me muestre la evidencia de campesinos comunes de San Agustín que hacían esto. Yo no he visto esas fotos, yo no he visto esos informes. Es posible, pero más bien me imagino que son las personas como Sixto Ortiz que rompían las estatuas y los usaban como bases para construir sus casas. El hecho de que hoy en día algunos representantes de los defensores de Preus nos dicen que los campesinos de San Agustín hacían eso, creo que está totalmente al revés de la verdad. Y como digo, cuando yo veo lo que yo he vivido en mi tiempo aquí, yo veo la diferencia entre el amor al patrimonio de la gente sencilla de San Agustín y la gente que están en las oficinas de los duros aquí en Bogotá. Ahora, yo no quiero hablar de algo como si fuera tan bonito el mundo que los campesinos son nobles y los doctores no son nobles, etc. Pero sí quiero enfatizar que eso es lo que he visto en mi experiencia y yo supongo que algo así era el caso en el tiempo de Preus también. Bueno, vamos a entrar, ya voy a dejar el micrófono también yo para hablar en tono normal. Vamos a pensar en una cosa, hay un personaje que viene acá, se lleva unas estatuas, consigue unas redes, además yo creo que sacar 35 estatuas y otras cosas más de un territorio en un tiempo tan complicado y con problemas de transporte en el que no había infraestructura ferroviaria, donde gran parte de eso se hacía en mulas o se hacía en champanes o en una cantidad de vehículos para llegar hasta la costa y luego transportar eso, pues implica una cantidad de procesos. A la fecha de hoy uno asiste al Museo Etnológico de Berlín y ahí siguen existiendo en efecto están esas esculturas que sacó Konrad Theodor Preuss, están en las bodegas, pero mientras uno se pone a pensar en el tránsito de eso, pues es muchas vueltas lo que eso ha dado. Konrad Theodor Preuss llega aquí a hacer una investigación de 2 años,
Él tenía agenda para trabajar 2 años en Colombia y luego devolverse con sus estatuas y obviamente pues con los resultados de la investigación. A él le sucede que cuando está acá lo sorprende la Primera Guerra Mundial, es decir, él no tiene forma de devolverse a su país cuando pensaba hacerlo, porque entre otras cosas pues había bombardeos permanentemente, treparse a las costas era difícil, tomar un barco, un transatlántico era pues una cosa bastante complicada. Él se queda aquí haciendo una buena cantidad de investigaciones, él hace varios trabajos, pero entre tanto él va gestionando cómo mandar las cosas. Para eso, ¿qué tiene que hacer? Necesita hacer negocios con empresas transportadoras, necesita conseguir préstamos de dinero para poder enviar las cosas porque él se queda absolutamente ilíquido, necesita hacer alianzas también con líneas que arrancan por las costas, que van de aquí a distintos puertos como Liverpool, como Hamburgo, como Amberes, como una cantidad de lugares, y necesita por supuesto también de alguna manera burlar a las autoridades colombianas, que es un tema que no se ha tenido muy presente. A la fecha, hoy, la historia oficial en Colombia y la oficialidad colombiana dice que Konrad Theodor Preuss fue un hombre que inocentemente vino a hacer unas expediciones a este territorio, que vino a hacer una investigación, que es el padre de la investigación arqueológica en Colombia, pero se olvidan varias cosas, y esta discusión tiene lugar en muchos lugares también, porque uno habla con la gente que defiende el legado de Preuss, y en muchos casos ellos dicen varias cosas. Una de las cosas que dicen, y ya vamos a entrar en una consideración legal, es primero que Preuss se llevó 35 estatuas cuando no existía ninguna legislación que respaldara el patrimonio arqueológico en el país, es decir, él no estaba cometiendo ningún delito. Ese es uno de los primeros argumentos que existen en favor de Konrad Theodor Preuss. ¿Perdón, compañero? No violó ninguna ley. Que no violó ninguna ley, es uno de los argumentos que existen. Un segundo argumento que existe es que gracias a él ese patrimonio se preservó, porque en caso contrario estaba en riesgo de convertirse, como lo decía David ahora, en fregaderos y demás. Y otra historia más entonces respaldada en eso es que no existe ninguna expropiación y que nosotros no tenemos nada que reclamar. Vamos a irnos al tiempo presente o más reciente para acá. Hace exactamente 6 años ya, no, 5 años, 2013, en el contexto del cumplimiento del primer siglo de la primera visita y única visita de Konrad Theodor Preuss a Colombia, se decidió organizar un homenaje patrocinado por el ICANN, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, a las supuestamente primeras expediciones arqueológicas llevadas a cabo en territorio nacional. Eso incluía un montaje presupuestalmente bastante grande, incluía un concierto de música clásica en el Parque Arqueológico, música clásica alemana, e incluía por supuesto también el desplazamiento de un número, creo que eran 20, ¿no es cierto? Era traer 20 estatuas que estaban en San Agustín, sacarlas de su lugar, desplazarlas obviamente pues en guacales y meterlas en capullos de plástico o algo parecido y exponerlas aquí en el Museo Nacional. Obviamente hubo una respuesta bastante antipática y muy poco confiada de parte de la comunidad en San Agustín, entre otras cosas porque la historia de expolios y de saqueos allá ha sido larguísima, es decir, de Preuss para acá el tema ha seguido sucediendo, y el tema, digamos que el corazón de esto es pensar de alguna manera que quienes están respaldando esto son la oficialidad de alguna manera. Vamos a contarles la historia ahora y vamos a darle la voz a don Diego para que nos cuente este tema de qué ha ocurrido legalmente, o sea, a medida que ha ido evolucionando el asunto de las estatuas, en el momento en que tuvo lugar esa extracción de esas estatuas y hasta hoy que ha ido ocurriendo históricamente en el tema de la ley, si Preuss realmente incurrió o no en una ilegalidad y si en este momento tenemos derecho o tenemos alguna voz legítima para hablar de eso. Pero lo que sí podemos decir es que en principio podemos contar, alguien vino acá a hacer unas expediciones arqueológicas que en ningún momento involucraban un saqueo, y eso nunca estuvo estipulado en los documentos que presentó Konrad Theodor Preuss, que hoy sigue siendo tratado como un héroe y a quien curiosamente una calle de San Agustín debe su nombre. Hay una calle que se llama Konrad Theodor Preuss, cosa muy curiosa, hay un barrio entero. Y si ustedes se ponen a pensar, la historia nos cuenta que cuando vino Preuss y sacó esas 35 estatuas, hubo un regidor, pues quien estaba a cargo en aquel momento de administrar el corregidor, era en ese momento la figura, ¿no? Corregimientos. Hubo un corregidor de apellido Urbano, José María Urbano, quien se opuso concretamente ante el gobierno central, quien denunció lo que estaba haciendo Konrad Theodor Preuss, a quien no lo oyeron en ningún momento, y todavía hay ninguna calle en San Agustín que tenga el nombre de Urbano, mientras que sí hay una que tiene el nombre de Preuss. Hay
documento aquí, muy simpático, que vamos a mirar, que nos lo va a explicar Diego, que nos muestra de alguna manera cuál ha sido el recorrido de la legislación arqueológica paralelamente a lo que ocurrió previamente a Preuss, a los antecedentes que ha habido de otros saqueos, incluso de oro, y hasta qué punto se puede argumentar hoy que lo que hizo este señor era o no legal, que es uno de los temas que se está objetando en este punto. Entonces vamos a ver un cuadro que nos cuenta ese recorrido de la legislación arqueológica en Colombia. Bueno, pues el principal argumento que digamos que está en conflicto respecto a lo que vino a hacer Preuss es si fue o no legal. Creo que ese es el centro de toda la discusión, porque finalmente el hecho de que las 35 o más estatuas estén en Berlín siempre se ha discutido sobre si deben o no retornar al país y si es legítimo la reclamación que hace el país, Colombia. Paradójicamente, de pronto David cuenta un poquito más detalles, ha sido el propio gobierno colombiano quien menos interés ha demostrado en esa necesidad de repatriación y quien más ha defendido la postura de que Preuss no actuó de manera ilegal. Ya en las investigaciones que hizo Andrés nos dejó ver unos documentos que ya hilándolos con un contexto más amplio, digamos, de varias investigaciones que se han hecho en torno a cómo se fue configurando el marco legal colombiano en torno al patrimonio arqueológico, podremos hacer, pues yo me atrevo a hacer esta cronología, que digamos partiría desde el siglo XIX, cuando pues en la independencia pues se empiezan a dictar las primeras leyes que pues tienen que ver con qué se hace con las antigüedades indígenas. Hacia 1833 sale una primera ley que digamos es un remedio, digamos que simplemente coge la tradición colonial de que estas antigüedades indígenas, los tesoros que llaman indígenas, pues hacen parte son como cualquier otro recurso natural que se pueden extraer, que el que las encuentra es el dueño y quien la encuentra solamente tiene que aportar un impuesto. Antes se le daba a la corona el quinto real y desde la independencia pues es un quinto que también se le da como impuesto pues al gobierno. Ese concepto de tesoro es clave porque pues digamos era la manera como se venía identificando también a las mismas huacas. Algo pasa, digamos, en 1906, porque rastreando la legislación solamente hasta 1906 es que aparece por fin un decreto, es el decreto 21, donde por primera vez ya se habla de objetos de valor arqueológico. O sea, ¿qué pasó ahí como en esos 80 años? En legislación pues es un vacío que todavía no hemos podido completar, pero en 1893 hay un suceso clave que es el regalo del tesoro Quimbaya a la reina regente de España por parte del presidente Holguín. Todos sabemos ese caso, desafortunado también, y que también se está haciendo ahorita gestión para la repatriación, pero es interesante porque pues deja ver cómo el concepto de tesoro de Huaca finalmente ya empieza a mutar hacia objetos de valor histórico y sobre todo que empiezan a ser objetos que son digamos presa del coleccionismo, un coleccionismo que empieza a ser cada vez mucho más digamos fuerte y que viene básicamente de la mirada europea sobre los objetos que se empiezan a encontrar aquí en América. ¿Quiénes tienen esos objetos? Pues son gente que tiene cierto poder político, económico y que puede comprarlos. Por lo tanto, los objetos, estos huacas y tesoros, ya dejan de ser, digamos, por su valor monetario de cambio. Antes encontrar una pieza se fundía y ese oro pues valía algo, pero ahora esos objetos tienen un valor simbólico y quien los posee, pues digamos, son objetos de prestigio y empiezan a llenarse las colecciones. Quien tenga una colección es alguien que puede mostrar su poder y digamos, su resalte en la sociedad, y por lo tanto también se empiezan a configurar los primeros museos que, igual como el particular quiere mostrar su colección, también los países, en este caso digamos la nación colombiana que está en gestación, también empieza a configurar sus museos, para también empezar a identificarse y a mostrarse hacia afuera bajo digamos, con estos elementos que definen su identidad. Por eso en 1893, cuando se regala el tesoro Quimbaya, eso hace parte de una
exposición que hubo en España en 1892, cuando se celebró el cuarto centenario del descubrimiento de América. Colombia lleva una gran cantidad de objetos prehispánicos a España a mostrarlos allá como parte de su identidad, y pues ahí es donde se queda parte de toda esa colección, se queda ahí en España como para regalo para la reina. Como les decía, ahí en 1906 aparece un primer decreto que nadie, o sea, es extraño, pero hemos leído, digamos, a Piazzini, que es un arqueólogo que ha hecho, digamos, historiografía de la legislación, que a su vez retoma a Luis Duque Gómez, y ninguno de ellos ha citado este decreto. Parece que este decreto por alguna razón quedó como en el olvido, y solamente vinimos a encontrarlo por una fuente secundaria, que fue una carta que mandó ¿cómo se llama? Esto de Historia Nacional, la Academia Colombiana de Historia, cuando supo lo que estaba haciendo Preuss en Colombia en el año 1915. Hace una denuncia ante el Ministerio de Instrucción Pública, que era como decir en esa época el Ministerio de Cultura. Hace una denuncia de que les llegó noticias de San Agustín, de que un señor extranjero vino y se llevó unas piezas, unas esculturas. Esta Academia de Historia dice, hay un decreto, que es el decreto 21 de 1906, y no se está teniendo en cuenta. Haga algo, señor ministro de Instrucción Pública. En 1915, unos meses después, el ministerio le responde a la Academia de Historia y les dice, oigas, sí, ya estuvimos averiguando y efectivamente el gobernador del Huila nos dice que sí, que hubo un señor allá que se llevó unas piezas, y pues vamos a seguir investigando. Hay otro dato también de 1915 donde el corregidor de San Agustín denuncia ante Ernesto Restrepo, que es el director del Museo Nacional, y también le dice lo mismo. Le dice, aquí vino un señor y se llevó un poco de piezas. Hasta ahí supimos, o sea, no sabemos cuál fue la respuesta del gobierno nacional más allá de haber hecho esa investigación, porque vamos a ver cronológicamente, vemos la barrita negra. En 1913 es cuando llega Preuss. Entre finales del 13 y comienzos del 14 está en San Agustín. En ese año, en el 14, es cuando él empieza a mandar el cargamento de lo que está sacando de San Agustín. No sabemos qué tanto se fue directamente para Alemania, o si alguna parte grande quedó acá en Colombia. Al parecer esa parte grande quedó guardada en lo que hoy es el municipio de La Mesa, en el sitio de La Esperanza, que había un hotel ahí donde finalmente Preuss se queda unos 4 años escribiendo su obra. Es decir, parece ser que gran parte de la carga no sale de Colombia sino hasta el año de 1922. Preuss se va en el año 19, como vemos ahí, y la parte de la carga queda en ese hotel de La Esperanza o en alguna bodega, no sabemos, y él después es cuando la pide que se le lleven a Alemania, y que finalmente llega en 1922. ¿Qué pasó entre 1915, cuando se hace la denuncia, y cuando se va a Preuss? En el año 1918 sale una ley, la ley 48, esa es la primera ley, porque como vemos antes hay un decreto. Esa ley sí habla de monumentos precolombinos, y se especifica que esos monumentos quedan bajo acción del gobierno y son de utilidad pública. O sea, esa es la primera ley ya que se reconoce, que donde finalmente sí se dice que todas estas antigüedades pertenecen digamos, al gobierno, están bajo la acción del gobierno. Ahí todavía no se especifica si se pueden desplazar, exportar, etcétera, sino hasta una ley que sale en 1920 que ya como que la complementa, y en esa ley sí se dice que estos objetos se prohíbe sacar del país. Sin embargo, como vemos, eso es 1920, y la gran parte de la carga no sale sino hasta 1922. O sea, hay un bache, porque finalmente sí salieron 2 leyes que parece que corresponden a las denuncias de 1915, porque además les cuento que el decreto de 1906 lo redactó Carlos Cuervo Márquez, que él fue también uno de los pioneros en investigación en San Agustín,
y fue una persona pues, que estuvo fue muy sensible a todos estos temas de lo que hoy llamamos patrimonio arqueológico. Entonces tenemos como la necesidad pues, de indagar más en el proceso, pero sí parece ser, o sea, no parece ser, no. Preuss sí hizo algo en contra de una ley que ya estaba establecida, donde la Academia de Historia efectivamente denuncia que está pasando eso. Después se establecen dos leyes y a partir de eso, a pesar de esa ley, la carga sale en 1922 y ahorita más tarde les vamos a mostrar una evidencia que muestra por qué pudo haber salido esa carga, que es mucho más, digamos, que corrobora la ilegalidad del proceso. Bueno, ya después, en 1931, parte de todo este proceso, sale una ley específica para proteger los monumentos de San Agustín, que es la ley 103 del 31. O sea, mira que ha pasado mucho tiempo, pero estas leyes parece ser que todas emanan del conflicto y del trauma que produjo Preuss en San Agustín. Es decir, a Preuss sí le podemos agradecer que gracias a su actuar se produjeron las leyes que hizo mover al país en el sentido de tomar conciencia sobre la protección. Ya de ahí emana toda una serie de leyes del 59, la Constitución del 91, y finalmente las leyes que hoy nos amparan, que es la ley 1185, etcétera, etcétera. Pero eso es para mostrar un poco la génesis de dónde venimos en términos, digamos, de jurisprudencia y mirar lo importante que fue ese proceso de esos pocos años en el que estuvo Preuss y entender, pues, digamos, el presente, ¿no? Ahorita, pues, les quiero presentar aquí a Álvaro Botiva. Él es arqueólogo y él fue el creador de los artículos de la Constitución donde efectivamente se ampara el patrimonio arqueológico de la nación. O sea, todo lo que hoy en día reconocemos que es un gran marco jurídico en torno a la protección del patrimonio arqueológico se lo debemos en gran parte a Álvaro. De pronto ahorita podemos hablar un ratico con él. Rápidamente vamos a hacer un acto de desenmascaramiento, vamos a mostrar las evidencias que demuestran, lo que hizo Konrad Theodor Preuss en Colombia. Vamos a hacer un vistazo muy veloz a algunas cosas. ¿Tienes algo que...? Sí, perdón, ¿sí? Una mención nomás. Es importante entender que esos documentos de que estamos hablando, incluso la denuncia de la Academia de Historia, incluso la respuesta del Ministerio de Instrucción Pública, incluso los recortes sobre el escándalo en Colombia, etcétera, etcétera. Todas estas cosas lo sabemos. ¿Por qué? Porque están en los archivos de Preuss en Alemania.